Y entonces hablamos sobre teledengue y cómo hemos ido trabajando, un poco para ponerlos en contexto sobre la seguridad social en el país. Nosotros principalmente dos subsistemas de salud. Uno que es el que trabaja con el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, que atienden aproximadamente el 70% de la población, y el otro 30% que está a cargo de la seguridad social de salud. Y dentro de la seguridad social tenemos el Centro Nacional de Telemedicina, que es con quien estamos trabajando y vamos a ver cómo es que implementa las innovaciones en telemedicina. Para que conozcan un poco sobre lo que hace el Centro Nacional de Telemedicina, el CENATE de Salud, esta es la cartera de servicios que nosotros tenemos, que como pueden apreciar es bastante amplia. Trabajamos no solo en teleconsultas, sino también telemonitoreo con diferentes estrategias. Una de ellas, y de la que vamos a conversar ahora, es precisamente teledengue. También hacemos teleorientación, teleapoyo al diagnóstico, teleinterconsulta. Y en otros ejes de la telemedicina, trabajamos con la teleeducación, información y comunicación, que es muy importante para poder mantener informada y educada a nuestra población, y las telecapacitaciones que nos permiten llegar a los profesionales de salud. Y englobando estos ejes tenemos la telegestión, que además nos permite brindar asistencia técnica, supervisión a todas las redes que brindan salud en la seguridad social. Entonces, hablamos sobre esta estrategia muy importante que es un servicio innovador que hemos diseñado desde Senate para poder hacer seguimiento a nuestros pacientes. Esto nos permite que el manejo sea continuo, no perder la integralidad de la atención ni la continuidad. Permite que aquellos pacientes que son diagnosticados con dengue leve o aquellos que tienen sospecha de diagnóstico puedan ser seguidos a través del tiempo cada 48 horas como nos lo dice nuestra norma, y poder identificar si es que tienen signos de alarma para poder derivarlos inmediatamente a una atención médica y evitar las complicaciones y por lo tanto reducir la mortalidad. Esto acompañado y claro, a través de nuestras tecnologías de información y comunicación, pero va acompañado también por el componente de información, educación y comunicación, lo que lo convierte en un servicio completo. ¿Y por qué nace Teledengue desde el Senate? Porque al igual que muchos de los países de Latinoamérica, a partir del mes de enero tuvimos un incremento de los casos, un brote y posteriormente el inicio descontrolado del crecimiento de los casos en muchas de las regiones y los departamentos de nuestro país. A partir de esto, tuvimos un inicio de alerta sanitaria y posteriormente un decreto de urgencia en el cual varias regiones del país fueron implementadas y tuvieron que aplicar algunas estrategias para reducir la complicación de los casos. En este contexto de patología, pudimos identificar que además existía una reducida capacidad para hacer seguimiento a estos casos y además brindarles atención especializada, más aún teniendo en cuenta que en nuestro país los casos se presentaban en aquellas regiones que están más alejadas de la capital del país y que difícilmente cuentan con especialistas en infectología, por ejemplo, o que difícilmente cuentan con el recurso humano suficiente para poder brindar ese acompañamiento y ese monitoreo que se requiere cada 48 horas para poder identificar los signos de alarma. Asimismo, el espacio físico de las emergencias y los servicios de urgencia eran reducidas para la cantidad de casos que se presentaban. El tiempo de espera, por lo tanto, se hacía muy prolongado y esto generaba una problemática a nivel nacional. Y entonces, ¿qué es lo que realiza Senate? ¿Cómo es que innova ante esta problemática identificada?
Primero, evaluando su cartera de servicios, es decir, qué brindo yo y qué puede servir para hacer frente a esta problemática. Utilizando la metodología ágil y la innovación incremental, logramos diseñar un servicio. Recordemos que a veces nosotros no podemos diseñar la experiencia del paciente, pero sí podemos diseñar un servicio para que la experiencia del paciente sea lo mejor posible. Aquí tenemos cómo es que nosotros diseñamos e implementamos este servicio. Inicialmente identificamos esta necesidad de la población. Recordemos que teníamos pacientes con criterios de inclusión para el programa. Eran aquellos que habrían sido ya diagnosticados con dengue leve o que eran probables y que fueron después de la primera evaluación presencial enviados a su domicilio para que de manera ambulatoria se les haga el monitoreo. Asimismo, pudimos identificar cuáles eran los recursos que teníamos en ese momento. Si es que contábamos con suficiente recurso humano, con suficiente recurso tecnológico, con la capacidad de conexión de ancho de banda para poder cubrir esta necesidad. Y a partir del decreto de urgencia que tuvimos en el Perú, se pudieron incorporar recursos, pero siempre teniendo en cuenta criterios de eficiencia. En un tercer momento se diseñó el proceso de atención, es decir, se armó un prototipo de servicio, el cual fue acompañado de una gestión de cambio para que pueda ser aplicable. Y esto es muy importante porque pueden existir diseños de servicio que sean muy buenos, sin embargo, si no existe la gestión de cambio paralela, las asistencias técnicas, el fortalecimiento de capacidades, del personal de salud, acompañado de la información y educación de la población para el uso de las tecnologías de información, probablemente sean servicios de telemedicina que estén destinados a no ser sostenibles. Entonces, un mes después, se pudo implementar el servicio a través de una marcha blanca o una prueba piloto con el componente clínico de ese primer prototipo. A partir de esta primera implementación de la marcha blanca, pudimos identificar cuáles eran los cuellos de botella, los momentos de dolor de los pacientes, los momentos de la verdad, y poder retroalimentar y rediseñar con la experiencia de los usuarios, tanto externos que eran nuestros pacientes, como de nuestros usuarios internos que eran nuestros profesionales de la salud. Luego ya implementamos el servicio a manera de una expansión con un segundo prototipo. Y posteriormente logramos institucionalizar este servicio a través de una norma interna. Y esto nos ayuda y nos ha permitido poder hacer sostenible el servicio. Esto es muy importante porque muchas veces logramos desarrollar un servicio, lo diseñamos, lo implementamos y lamentablemente después de un tiempo deja de funcionar. Y es porque este último paso de institucionalización es difícil de lograr. Sin embargo, tiene que existir no solo el compromiso de quien diseña e implementa, sino un compromiso de las autoridades y de los tomadores de decisiones, que son parte de la gestión que se tiene que hacer también desde los servicios que brindan telemedicina y telesalud. ¿Cuál es la finalidad que ha tenido la implementación de Teledengue? El primer objetivo que tuvimos fue reducir la mortalidad de los casos de dengue de nuestros asegurados, sus derechohabientes, a nivel nacional en el inicio de este año y en un contexto de epidemia. Ampliar nuestra cobertura de atención, aliviando esa carga que tenían los servicios de emergencia en ese momento que incrementaban los casos. Y no solamente los casos diagnosticados positivos, sino todos aquellos síndromes febriles que eran sospechosos. Y asimismo mejorar la eficiencia y la calidad de nuestras prestaciones de salud, dando un respiro, podríamos decir, a el componente presencial, que en ese momento era insuficiente.
Los componentes del servicio Teledengue han sido amplios y esto nos ha permitido ser muy integrales y además complementarios y al mismo tiempo continuos. Vemos dos componentes principales centrados en el paciente y sus necesidades. Pacientes ambulatorios han sido telemonitoreados por personal de enfermería, en algunos casos por personal médico, cada 48 horas para identificar signos de alarma. Si se identificaba algún posible signo de alarma, inmediatamente este paciente pasaba a la atención de la teleurgencia con un médico general. Si este identificaba que efectivamente era un signo de alarma que requería atención de emergencia presencial, era derivado, se le explicaba, se le daba la educación sanitaria suficiente y se le indicaba asistir al servicio presencial. Si no, era atendido por un médico infectólogo a través de una teleconsulta especializada, cerrando el ciclo hasta su siguiente telemonitoreo a los 2 días. En el segundo caso, que eran de pacientes hospitalizados, ellos estaban constantemente en visita con sus profesionales de la salud. Sin embargo, en aquellos lugares en los que por la brecha de recursos humanos no se contaba con un médico infectólogo, podían tener la teleinterconsulta con los infectólogos del SENATI. Y entonces se resolvía la necesidad del médico que atendía en el establecimiento de salud al paciente que se encontraba hospitalizado con dengue, con complicaciones. Y además, sobre todo esto, se implementó un programa de teleeducación, información y comunicación denominado Teleeduca Teledengue, que nos permitía llegar gratuitamente en una plataforma Moodle a toda la población y pudieran no solo conocer sobre los factores de riesgo para el dengue, sino que además, si ya tenían la enfermedad, cuáles eran los cuidados que debían tener en su hogar. A lo que se agregó la telecapacitación para nuestros profesionales de salud. Por lo tanto, el servicio de teledengue se constituyó en un servicio bastante completo. ¿Qué resultados obtuvimos aquí? Como ustedes pueden apreciar en los momentos más álgidos que tuvimos en el país, se llegaron a tener muchas atenciones a partir de la semana epidemiológica 15, aproximadamente hasta la 20. Llegamos a realizar 52.578 telemonitoreos, además de 4.372 teleinterconsultas, haciendo un total de casi 60.000 atenciones durante la epidemia. Y hablamos de la implementación desde finales de febrero de este año hasta fines de septiembre de este año, donde ya el número de casos es muchísimo más reducido. Esto nos permitió llegar a 232 establecimientos de salud a nivel nacional y a un total de 29 redes con las que trabaja la Seguridad Social y la atención de 18.068 pacientes y sus derechohabientes, que fue una cobertura bastante grande, llegando a atender a más del 70% de los casos a nivel nacional de la Seguridad Social. Pero lo más hacer, ¿cuál es la satisfacción de nuestros usuarios? Ustedes pueden apreciar que los niveles de satisfacción fueron muy altos, llegando en promedio a ser el 90% de satisfacción. De cada 100 pacientes atendidos a través de teledengue, 90 estuvieron totalmente satisfechos con la atención. Pero además de los números, podemos darnos cuenta que los pacientes tuvieron una percepción de recuperación de la salud. Vamos a ver cómo uno de nuestros pacientes ya recuperados nos cuenta su experiencia de cómo se sintió muy bien atendido, cómo sintió que sus necesidades eran cubiertas, no solo sus necesidades de salud física, sino también las de salud mental, de salud espiritual, cubriendo necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y autorrealización. Los invito a ver este video, que es un testimonio
de cómo teledengue pudo cambiar la vida de un paciente con dengue. Día miércoles 21 ha sido ahí donde todo el dolor ha comenzado, el dolor de cabeza, mareo, me está ahogando. En ese momento, a partir de las 6 de la tarde, me fui al seguro, me tomaron mi prueba, resultaron que tenía el dengue. Me están llamando a cada momento para saber cómo sigo yo en mi tratamiento del dengue, pero gracias a Dios ya me han pasado, es importante al seguro que está atrás mío. Primeramente agradezco a Dios y al seguro que me ha estado llamando, han estado preocupados por mí sobre mi enfermedad. También es importante conocer que no solo nuestros usuarios externos, nuestros pacientes, tuvieron esa satisfacción, sino que también aquellos usuarios internos que fueron beneficiarios de la teleinterconsulta, es decir, nuestros médicos generales o de alguna otra especialidad que en el momento del incremento de casos tuvieron que hacerse cargo de pacientes hospitalizados sin tener un infectólogo dentro de su personal. La satisfacción para este personal de salud fue del 100%. Ellos se encontraron satisfechos con el tiempo de espera en la atención, dado que la atención era inmediata, así como con la claridad de las recomendaciones que recibieron por parte del médico especialista. Asimismo, gracias a las capacitaciones, las telecapacitaciones que realizaron, también se encontraron satisfechos. En un total se tuvieron 23 telecapacitaciones con más de 30 beneficiarios. Finalmente, otros resultados que resultan importantes y que son también importantes mencionar son el logro de la eficiencia técnica, de la eficiencia de gestión, de la eficiencia y la equidad, debido a que llegamos a lugares que están muy alejados de la capital del país, a lugares donde no se cuenta con especialistas, brindando una atención equitativa en cuanto a la especialización para la atención de dengue, la eficiencia productiva, porque a pesar que incrementaban los casos, el incremento de los recursos fueron a la justa medida para las atenciones. La eficiencia a partir de los costos y los resultados, y la eficiencia del costo-oportunidad, debido a que era un programa que se implementó de manera casi inmediata gracias a la utilización de las metodologías ágiles para su diseño y para su implementación. Y por último, la eficiencia e innovación, que también hicieron parte y facilitaron que este pueda ser implementado de manera muy rápida. Es así como desde Senate hemos logrado no solamente utilizar tecnología, sino hacer que esta tecnología se humanice para brindar salud. Y gracias a este equipo que ustedes pueden ver en la foto, que tuvo un arduo trabajo durante este momento de incremento de casos de dengue, sin embargo, supieron dar la lucha gracias al uso de la tecnología, pero siempre poniendo el corazón.